Hola, muy buenos compañeros. Aquí vamos hoy. Otra nueva ruta, otro desafío, una ruta épica. Ya estamos subiendo, nada más salir de la Felguera, empezar a subir. Y la pena es que aquí no se aprecia las subiditas que hay con la cámara, hombre. Pero subir. Aquí estamos, llegando aquí en el alto del Riparape. Ya subimos un poco de desnivel. Estoy para calentar. ¿Qué pasó, Caro? Claro que sí. Caro. No se aprecia la subida. Mira, Antonio. ¡Qué terreno! Roto, con piedras, con todo. Mira ya, Juanín. Mira para acá. Nivel técnico moderado alto. Y barro. Y la hostia. ¡Ay! Mira. ¡Ey! Aquí, esto es de nivel avanzado. Pero bueno, Juan. Por la derecha. Ahí. Por la derecha. Eso puede gastar mucho el tono esto. Esto de 7 años. Yo soy la excusa. Perdona para acá. Ten cuidado, no resbalo. Yo digo que cuando me pusieron aquí placa aquí, igual lo dejaron mal. Trialeras de nivel máximo, Mira. ¿La trialera? Hombre, cariño, esto es una trialera pero total. Apágate. GoPro, apágate. GoPro, vete a la mierda, que no quiero que me grabes levantando la bicicleta. ¿Lo está grabando? Hombre, no, también. ¿Está luz roja? Sí. ¿Ah? Joder, ves, si no lo veo, tío, está apagando yo solo en la cámara y no lo veo. Mi madre. Ahí me gusta yo. Mira ya, Miguel. El pro. Bueno, claro, para eso se compra bicis, ¿oíste? Que pesen poco. Para llevar las manos y mejor. Y debo llevar un kilo barro.
Ya me pesa. ¡Ay, esos tornillos de titanio! Algún día quitamos 4 gramos y luego metemos 1 kilo de barro. Nada, que no me da tiempo a lavarla para mañana, tío. Para no bajar aquello donde cayó Fer. Donde se pasaba aquello de No me acuerdo. la carretera. Es una barradera. ¡Cago en cabrón, Pepe! En vez de coger una ruta por carretera, Pepe, que te lo dijimos. Desplazaran esto. Eso, y el Luis, el que lo pide. Para limpiarlo. Mira esto. Mira. Pero que tenéis Mira. que haber tirado para arriba. ¿Cómo engancho el pedal? Si no pasa. ¡Pepe, cabrón! ¿Por dónde nos traes, Pepe? Y Carballín de abajo. Pero vosotros por monte, como los cabres. Mira, Antonio, estoy en una trialera para ti. Tenemos que traerte aquí. Piedra, ¿eh? Todo roto, roto, como la que a ti te gusta. Mira, mira, aquí estoy para Antonio. Como un paisano aquí. Yo aquí, estos trialeres son para Antonio, yo no quiero esta trialera. Que va, hombre, que va, mira para acá, hostia, que va. Mira para acá, qué trialeres. Yo voy a pasarme a una bicicleta, ¿lo viste? De carretera, taqueando por asfalto. Pincha, pero cabrón, ¿por qué me pinches? Cago en tu madre. Me pinchó la planta esta. Otra, pero sois la hostia. Oye, vaya plantas más males. Que yo soy de aquí, joder, que soy de la cuenca. No me hacer esto a mí. Qué bonitos los lagos. Preparado todo para mí. Porque hasta lo mismo tú... Aquí, Juanín,
dándolo todo. Y ya está casi coronado. Ya está casi coronado. Y ya se coronó. ¡Más trialera, Antonio! ¡Antonio! ¡Vente pa' aquí, Antonio! Hay que subir, para cuando vayas al Camino de Santiago, estar en condiciones. Si vamos solo por sendas, Alberto, menos mal que no viniste, Albert, porque esto vamos. Esta es una ruta no autorizada para principiantes. Ahí donde, adelante, ¿no? Es que todo el tiempo no voy grabando. No siempre. Hoy coincidióte. ¡Hostia! ¡Bonito! ¿Qué es esto? Bueno, después de por monte que pasamos y por muchos sitios, visitamos los lagos y caminos ahí rotos, pues ahora vamos hasta Lieres, que ya hemos cogido Lieres, y ahora vamos a hacer la senda del Nora, que bueno, aquí ya esto es más llano y más suavecito. Pues claro, hasta ahora hicimos ahí un desnivel de cerca de 900 metros, ahora toca más suave, y vamos a ver si llegamos a Polasiero a comer, que ya nos hemos ganado. ¡A comer! ¡Qué día una hora buena! Mira, como podéis ver, esta es la senda de Nora, que va toda paralela a través del río Nora, y va de aquí desde Lieres hasta Polasiero. Árboles de Juan. Puente, que habrá cerca 20 puentes. Bueno, aquí
se acabó la senda Nora y estamos en Polasiero. Nos desviamos para comer un poquito y bueno, llevamos 32 kilómetros, pero con unos 900 de desnivel, aunque bueno, los 900 fueron en 20 kilómetros. Noreña, ya hemos llegado aquí a Noreña. Ahora vamos a por la ruta al Gochín. Bueno, chavales, aquí llegamos a Gijón, 53 kilómetros con unos 1100 de altitud. Coño, Pepe, ¿sabes que me han dicho que la mujer de Alberto se ha deshecho de 100 kilos de grasa? No. Sí, lo ha echado de casa. Aquí están los chistes de Miguel, que estos aquí ya lo... Un like por el chiste de Miguel. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!